Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Lamentamos pues los inconvenientes que hemos tenido en este momentito para la parte de conexión por dificultades en el fluido eléctrico en el espacio de aquí de la ciudad. En nombre de la Facultad de Educación, el Departamento de Educación Avanzada y el programa de la Maestría en Educación, Metodología Virtual, darle la bienvenida a este espacio de sustentación del trabajo de grado titulado Currículo y Gestión Curricular en la Universidad de Antioquia, una mirada desde los procesos de autoevaluación en educación superior, a cargo de la estudiante Silvia Elena Giraldo Torres. Este trabajo ha sido dirigido por el profesor Edison Cuervo Montoya y ha contado con la participación de las profesoras Melissa Giraldo González y Julia Fernanda Marta Vargas, quienes han servido como jurados del mismo. El trabajo ha sido valorado y aprobado y en este momento le corresponde a la estudiante realizar el proceso de sustentación, para lo cual va a tener un tiempo de 30 minutos, luego del cual van a tener la posibilidad los jurados de realizar las preguntas correspondientes sobre el trabajo. Luego de eso les voy a solicitar a los asistentes en este momento en el auditorio que se retiren, habrá un espacio de deliberación y luego nos volveremos a reunir para realizar la presentación final y lectura del acta correspondiente. Muy bien. Muchas suerte. Bueno, como decía, quiero dar las gracias inicialmente pues, a todos aquellos que hicieron parte de este proceso formativo, de este camino tan bonito. Especialmente quiero agradecer la lectura de este trabajo a la profesora Melissa, que afortunadamente pues tengo el privilegio de que evaluó el anteproyecto y que nuevamente lo hizo ya con el trabajo definitivo, al profesor Edison Cuervo, que lamentablemente pues no puede estar, pero siento una gratitud inmensa con él porque fue un trabajo incondicional en todo momento con él, las sugerencias, el acompañamiento siempre estuvo ahí, entonces pues agradezco eternamente todo su apoyo y su dedicación a esto. Bueno, mi trabajo es titulado Currículo y Gestión Curricular en la Universidad de Antioquia, una mirada desde los procesos de autoevaluación en educación superior. Quiero iniciar de decir por qué currículo y gestión curricular y no dejar uno de los dos, porque creo que el currículo, teniendo en cuenta que es como toda esa selección de contenidos culturalmente en un contexto, y la gestión curricular como aquellos procesos, ese conjunto de acciones que se llevan a cabo para poder que el currículo se lleve a feliz término, ¿cierto? Entonces, por eso las dos nociones quiero dar cuenta de esos dos términos. Les propongo la siguiente ruta de presentación: un planteamiento del problema, unos objetivos, antecedentes, un marco conceptual, una metodología, presentación y análisis de resultados, una propuesta que sale de estos resultados, las conclusiones y recomendaciones y unas líneas futuras de investigación. El planteamiento del problema. Inicio este planteamiento del problema dando un contexto. Yo trabajo en la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia. Desde allí apoyo dos procesos fundamentales, que es en la unidad de asuntos curriculares y en la unidad de calidad educativa, y desde allí empiezo a cuestionarme por estos dos términos, lo que es currículo y autoevaluación, y empiezo a pensar cómo todos estos procesos de autoevaluación que se llevan a cabo en la Universidad de Antioquia podrían incidir de una manera positiva o negativa al currículo y a la gestión curricular, ¿cierto? Entonces desde ahí ya empiezo con la literatura a revisar, a mirar qué problemáticas podemos encontrar, y encontramos un recorrido desde la educación superior en Colombia. Desde la ley 30 pues se vienen ya planteando que la educación en la educación superior debe de ser de calidad, y con ello entonces esta ley 30 crea el Sistema Nacional de Acreditación y a su vez el Consejo Nacional de Acreditación,
Este es el encargado, el agente certificador de Colombia, es el que da línea, políticas, estrategias para que los programas se autoevalúen con fines de acreditación. Y ya con ello entonces lo que es la Universidad de Antioquia decide acogerse a este sistema y a través del acuerdo académico 046 del 1995 o 6 crea el Comité Central de Autoevaluación y le da autoridad y potestad a la Vicerrectoría de Docencia para que lidere estos procesos de autoevaluación con fines de acreditación. Ya con estos procesos, las unidades académicas entonces empiezan a realizar sus procesos de autoevaluación con fines de acreditación y obviamente con los resultados que salen de esos procesos de autoevaluación, podríamos decirlo que de alguna forma inciden en el currículo y en la gestión curricular. Con todo esto entonces me planteo la siguiente pregunta: ¿cuáles son las contribuciones que hace la autoevaluación con fines de acreditación al currículo preactivo y a la gestión curricular de programas de pregrado de la Universidad de Antioquia? Un objetivo general: analizar las contribuciones de los procesos de autoevaluación con fines de acreditación al currículo preactivo y a la gestión curricular de programas de pregrado de la Universidad de Antioquia para el aporte a la reflexión curricular sobre el mejoramiento de la calidad de la educación superior. 3 objetivos específicos: determinar qué efectos tienen los procesos de autoevaluación en la reformulación del currículo en programas acreditados de pregrado de la Universidad de Antioquia, identificar aspectos particulares del proceso de autoevaluación que contribuyen a la cualificación de la gestión curricular de estos programas. Y el último sería reflexionar críticamente sobre los procesos de autoevaluación en la mejora del currículo y la gestión curricular que contribuyan al mejoramiento de la calidad de estos programas. Aquí quiero entonces, salió la palabra en el objetivo general de el currículo preactivo. Nos vamos a centrar solamente en esta parte, lo que es el prescrito, el presentado y el moldeado, y podríamos decirlo que esto sería como una primera fase de un trabajo investigativo que es en el que me centré, pero que probablemente a partir de una fase activa vendría ya otro trabajo investigativo totalmente diferente, con nuevas, pues con otras metodologías y otras contribuciones. Pero para este caso solamente nos vamos a centrar en la parte preactiva. Tenemos unos antecedentes y aquí entonces están agrupados en 4 categorías, siguiendo las recomendaciones que muy amablemente la profesora Julia plantea, y era agrupar todos estos investigaciones, todos los artículos, los estudios, y entonces sale una categoría de aseguramiento de la calidad donde hay estudios sobre mejora continua, evaluación del sistema de aseguramiento de la calidad, modelo de gestión y otros pues que no se mencionan. Hay otra categoría que son apuestas curriculares, donde se ve el currículo en el marco del aseguramiento de la calidad, evaluación curricular. Aquí hay otros que hablan de flexibilidad, de interdisciplinaridad. Hay otra categoría que es la de gestión curricular. Aquí se centra entonces la gestión curricular como base de la calidad. Y hay otra categoría, y la última, que es autoevaluación y acreditación, que aquí se habla pues de todos los procesos de autoevaluación y acreditación. En Colombia también se tocan algunas agencias certificadoras de Latinoamérica. Todos ellos entonces hablan del objeto de investigación que nos convoca, pero muy pocos hablan de esa relación directa entre currículo y autoevaluación, ¿cierto? Hasta el momento que hice la revisión inicial, pues realmente encontraba una escasa literatura en este aspecto. Sin embargo, los hay. Por ejemplo, traigo que es el de acreditación y flexibilidad curricular de Ortega en el 2017. Esta investigación también fue un estudio de caso, y a lo que ellos llegaron es que realmente la acreditación de alguna manera influye directamente en la flexibilidad curricular.
Conceptos e ideas de sustento. Aquí entonces se tocó en el marco conceptual lo que es educación superior, y aquí agradezco una de las observaciones que la profesora Melissa nos hizo al inicio, y es que era no dejarlo solo en la parte instrumental y técnica de este concepto que abarca tanto, sino tomar elementos mucho más humanistas, mucho más esenciales de lo que es la universidad como tal, y por eso entonces tocamos la Ley 30, el Ministerio, la UNESCO, obviamente del concepto, pero también autores como Derrida, como Nussbaum, Marta Nussbaum. Bueno, en currículo entonces tenemos autores y conceptos, hicimos un recorrido desde sus inicios, tocando pues como las diferentes teorías, y allí encontramos autores como Stenhouse, como Gimeno. Adoptamos el concepto de currículo desde lo crítico. Concebimos que el currículo es una reflexión, es una selección de contenidos, pero que debe de ser determinados para un contexto, en una cultura, debe ser crítico, reflexivo, y desde aquí pues la idea es que todos los resultados pues tengan como este concepto. Gestión curricular desde el Rollers y desde Robles. También tenemos evaluación, autoevaluación y acreditación, entendiendo pues, haciendo pues como el ejercicio de qué es evaluación, para luego autoevaluación, y por último la acreditación, que es un reconocimiento temporal que hace el Estado. Calidad, obviamente tomándolo, viene desde un término industrial que luego se adopta a lo educativo, y se toman entonces referentes como la UNESCO, como Rodríguez, y por último el concepto de autorregulación, que tomamos autores como Orozco y Villalta. La metodología entonces, tomamos como referente a María Humelia Galeano en Estrategias de Investigación Social y Cualitativa, donde ella nos propone que el tipo de investigación es de corte cualitativo, es un enfoque hermenéutico. Si bien la investigación podría contener descripciones, la intención de esta investigación es ir más a la interpretación de esos contextos donde se desarrollan los programas académicos. Y la estrategia es un estudio de caso, y específicamente un estudio de caso colectivo. Para este estudio de caso colectivo, entonces, decidimos seleccionar 2 programas por áreas de conocimiento. Estas áreas de conocimiento son según la resolución rectoral 1188 del 90. Hay otras áreas de conocimiento que sirven para investigación, como son las ingenierías que están aparte, pero para este trabajo nos centramos, según esta resolución, en estas 3 áreas de conocimiento. 2 programas por cada área. Los criterios que tuvimos para seleccionar estos programas, pues inicialmente que estuvieran acreditados entre el 2011 y el 2016, y que como mínimo tuvieran una acreditación, es decir, que ya estos programas estuvieran reacreditados. Se hizo una caracterización de la Universidad de Antioquia con algunos datos importantes, que si bien no me voy a detener en ello, pues se tocó lo que fue infraestructura, la historia, hacer como un poquito de ese recorrido, y datos importantes y relevantes de la autoevaluación y la acreditación, como cuántos programas están acreditados, acreditables, etc. La recolección de la información entonces se hizo a través de dos técnicas. La primera es la revisión documental. Allí el objeto de estudio fueron los acuerdos académicos, lineamientos del CNA, planes de mejoramiento, informes de autoevaluación, informes de pares, transformaciones curriculares, lo que estuviera documentado, porque muchas veces pues no se ve solo el resultado, y planes de estudio. Esta técnica nos da a dar respuesta
al objetivo 1, que es determinar qué efectos tienen los procesos de autoevaluación en la reformulación del currículo en programas acreditados. La siguiente fueron entrevistas. Fue una entrevista semiestructurada, se diseñó un guión con unas preguntas establecidas, sin embargo, pues obviamente en casi todos los entrevistados pues se llegó un poquito más porque fue un diálogo de ir y venir, entonces pues el guión de alguna forma pues sirvió, pero más fue una conversación directa entre pares. Se tomaron entonces 6 profesores que una de las características era que hicieran parte que hayan hecho parte pues del proceso de acreditación. Se hizo uno por programa, un jefe o coordinador de ese programa y un experto del CNA para un total de 3 entrevistas. Esta técnica nos da entonces da cuenta del segundo objetivo, que es identificar aspectos particulares del proceso de autoevaluación que contribuyan a la cualificación de la gestión curricular de los programas acreditados de pregrado de la Universidad de Antioquia. El tercer objetivo va un poquito más atrás, que es con la propuesta. Se tuvieron en cuenta unas consideraciones éticas tanto en las entrevistas como en la revisión documental, los consentimientos informados, preservar la identidad de los entrevistados, el manejo adecuado de la información y la participación voluntaria pues como de ellos. En cualquier momento ellos se podían salir, no quiero participar, no me siento bien, pues no había ningún problema. Ahora bien, ya los resultados como tal, inicialmente habíamos proyectado 3 unidades de sentido, que sería autoevaluación, currículo y gestión curricular. Luego de que empecé a realizar el trabajo de campo con la revisión documental, empiezo a notar que hay un término que suena mucho en los documentos, en la revisión documental, en los informes de autoevaluación, en las recomendaciones de los pares, que yo no había escuchado en el léxico de los profesores. Entonces me quedó sonando y seguimos como indagando, y es el concepto de autorregulación. El factor 4 del informe de autoevaluación, en una de las características hablan de autorregulación del programa, pero no se escucha mucho, entonces salió como una categoría o una unidad de sentido emergente. Entonces, la primera, tienen estas 5 subcategorías. Aquí se van a desglosar un poco más, mirando de pronto ese trabajo de campo, los efectos de los procesos de autoevaluación en la reformulación del currículo en los programas acreditados de pregrado de la universidad. Entonces aquí, por ejemplo, el profesor 1 del programa 3 nos dice que la autoevaluación es como esa posibilidad de conocer cómo funciona el programa realmente. Decían que la información que de allí salen pues realmente encaminan a mirar esas debilidades, esas fortalezas y pues obviamente de diseñar algunas estrategias para mejorar. Esto va muy de la mano con el marco teórico, haciendo esa relación, muchas veces daba para hacer entre lo que decían los entrevistados, la revisión documental y lo teórico. Ya por ejemplo aquí Román dice que se constituye en un componente central del proceso de mejora. Esto es autoevaluación, de su aporte y utilidad de cumplir y desarrollar 3 importantes funciones, que es sistematización, retroalimentación y evaluación. Por su parte, los planes de mejoramiento, que se constituyen en un elemento clave para mejorar los currículos o para proponer cambios curriculares. Por ejemplo, el profesor 1 del programa 5 dice que los planes de mejoramiento son una carta de navegación, es la reflexión para pasar de metas y retos para un mejoramiento de un programa. Esto, pues al principio le dije que en el marco conceptual habían algunas agencias certificadoras. Esta, por ejemplo, si no estoy mal, creo que es de Chile o Argentina, que dice que el plan
o compromiso de mejora, es una carta que plantea el desarrollo de las acciones que a criterio de las poblaciones consultadas en el proceso de autoevaluación influyen o pueden influir de manera directa en el mantenimiento de la mejora de los niveles de calidad. El factor 4 en el proceso de autoevaluación como generador de cambios curriculares. Aquí vemos que el factor 4 fue uno de los elementos donde más se pueden notar cambios curriculares o más pueden generar cambios, porque este factor es el que recoge casi todos los elementos curriculares. Allí encontramos características como flexibilidad, interdisciplinariedad, integralidad, todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo de autorregulación está como una característica de este factor 4. Aquí entonces algunos participantes dicen que entre ese factor, el tema de la integralidad del currículo del programa y la cantidad de créditos que el programa tenía en su momento influye significativamente en los resultados de la autoevaluación y el concepto que los pares académicos dieron al programa. Aquí en ese mismo programa, eso es lo que dicen los actores, pero en el informe de autoevaluación, en esa revisión, ellos señalan que los pares académicos indicaban la ausencia en el currículo de la formación humanística y artística y que este tipo de formación no era promovido en el programa. Y entonces esto nos va a lo del marco teórico, donde Nussbaum nos decía precisamente eso, que las universidades están dejando aparte esa formación humanística, se está perdiendo lo ético, lo artístico, lo creativo y está primando lo disciplinar. Otro de las subunidades de sentido es la flexibilidad como oportunidad para eliminar las barreras de rigidez, la flexibilidad del programa, integralidad y cambios curriculares. En la flexibilidad se dice en voces de los entrevistados que es como la posibilidad que tiene un estudiante de organizar su malla curricular dependiendo de sus intereses. La malla. Aquí coincide con Díaz, que afirma que la flexibilidad se refiere a una gama de formas y medios y apoyos para este proceso. Coincide realmente lo que dicen los entrevistados con la literatura que indagamos en el marco teórico. Aquí, por ejemplo, el profesor 1 dice que el programa de ellos es demasiadamente rígido, que tienen seminarios interdisciplinares, que son electivas, pero que son electivas que priman en lo disciplinar. Y en la flexibilidad del programa, casi todos coinciden de que la flexibilidad o es nula o es muy poca. Por los programas académicos en los cuales se indagó, dicen que todavía tienen un alto contenido de materias con prerequisitos y correquisitos, que les falta todavía potenciar la movilidad nacional e internacional, que son currículos o planes de estudio rígidos en el sentido de que son verticales, ¿cierto? Las selectivas que priman lo disciplinar. Entonces ellos mismos son conscientes de que les falta flexibilidad, pero al mismo tiempo vemos que es un tema que está ya en el sentir de los profesores y que hay preocupación por ello, ¿cierto? Entonces eso es una ganancia del proceso de autoevaluación en ese currículo, porque de una u otra forma pues va a incidir en él. Aquí, por ejemplo, dice que el profesor 1 del programa 1 dice las actuales versiones del programa es poco flexible y que es contradictorio a lo que tienen en los documentos maestros y en lo que se tiene en los informes de autoevaluación. En los informes esto, de alguna forma, pueden decir cosas muy bonitas, pero ya en la práctica, en lo que vemos, pues obviamente sí notamos que hace falta como estos elementos. Y esto entonces, conversando con teóricos, dice que esto no es un problema solamente de la Universidad de Antioquia, es un problema que atañe a muchas universidades, que es una realidad,
y esto lo dice Escalona, dice que se detectaron en una investigación que él hizo, dice se detectaron problemas serios de rigidez académica que orientaban la organización universitaria, cuyos planes de estudio eran verticales. Los cambios curriculares, casi todos entonces apuntan a la flexibilidad, a la interdisciplinariedad, lo señalan como cambios importantes. Aquí, por ejemplo, el agente curricular del programa 3 expresa que, aunque no hayan cambiado la malla, sí se generaron algunas estrategias en la gestión curricular y en el currículo. Por ejemplo, lo que dice ahí, y lo resalto con rojo, que dice que se ha generado también otras líneas de trabajo interdisciplinarias y de trabajo en las líneas de investigación y ha potenciado las discusiones microcurriculares. En esas discusiones es donde radica el currículo crítico, ¿cierto? Y participativo y flexible, es decir, el currículo se debe diseñar no una sola persona, sino que debe ser un trabajo conjunto y precisamente en discusión, que haya reflexión. Entonces ahí vemos ese currículo crítico. Hay otros dos, el reconocimiento, recomendaciones de los pares académicos, lo que es gestión curricular y autorregulación. En las recomendaciones, entonces, los pares sostienen que hay que hacer una revisión de los créditos, hay que colocarle créditos a todas las materias, según el decreto 1075 del 2015. Señalan también lo que es movilidad y visibilidad nacional e internacional. En la cultura de autorregulación, aunque ellos expresan que sí tienen una cultura de autorregulación, se denota de pronto otras cosas. Sí hay estrategias autorregulatorias en los programas, pero casi que son inconscientes, ¿cierto? En los cambios del currículo a través de estos procesos de autoevaluación y autorregulación están las estrategias que algunos programas han hecho, como por ejemplo las revisiones semestrales de los informes de matrícula y de los informes académicos para luego tomar decisiones frente a ello. Por ejemplo, en el programa 3 dice que a propósito de la autorregulación ha sido la actualización permanente del currículo y dice que que ha habido dotación de las bibliotecas con mayor material bibliográfico del campo disciplinar de ellos y que se han potenciado las actividades de extensión. Ya la propuesta, obviamente con todos estos resultados, salió entonces una propuesta potenciando precisamente esa cultura, intentando potenciar esa cultura de autorregulación. Entonces es llamada ausencias de autorregulación, elementos para la construcción de una propuesta autorregulativa en la Universidad de Antioquia. Hay unos requerimientos iniciales para la propuesta, debe haber una voluntad política, no solamente de los profesores en los programas, sino que también a nivel central, de las directivas centrales, tienen que tener una voluntad política, amerita un presupuesto, debe de ser participativo, debe de ser que se tomen en cuenta todos estos resultados de la autoevaluación. El plan de mejoramiento y mantenimiento es clave en los procesos de autorregulación, es a través de ellos donde se gestan los cambios curriculares y obviamente la calidad educativa, pues la calidad que sea no calidad o buena calidad, sino excelencia académica. Por ello entonces, desde la Dirección de Desarrollo Institucional y la Vicerrectoría de Docencia, pues planteo que deben de hacer una implementación de un sistema de información que está en mora en la universidad, donde se tengan todos estos procesos de autoevaluación y acreditación y donde se tenga un manejo no control, sino como un seguimiento a estos planes de mejoramiento y mantenimiento, porque lamentablemente es en la revisión y en la recolección de la información nos decían que los planes de mejoramiento y mantenimiento se archivaban y que muchas veces se perdía porque cambiaba de un jefe a otro y no
y no, pues no pasaba absolutamente nada. Entonces, en este sistema, si hubiera un sistema donde estuviera el plan de mejoramiento y mantenimiento, pues no pasaría esas cosas. Y lo otro es que yo creo que es importante la divulgación de estos resultados autorregulatorios y que tiene que ser con cierto tiempo. Esa propuesta entonces daría pie al tercer objetivo, que sería reflexionar críticamente sobre los procesos de autoevaluación en la mejora del currículo y la gestión curricular que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los programas de pregrado. Las conclusiones entonces están en estas 4 categorías: incidencias de la autoevaluación en el currículo. Sabemos entonces que los planes de mejoramiento y mantenimiento inciden positivamente si se hacen como se debe en el currículo. Una cultura de autoevaluación, todavía falta consolidarla en la Universidad de Antioquia. Muchos de los programas, algunos de los programas de este estudio de caso, pues todavía ven la autoevaluación como un reconocimiento y ya, ¿cierto? Como algo que nos obliga a hacerlo, y porque no, es que tengo la acreditación por 8, por 10, 6 años, pero no lo ven como ese proceso reflexivo que me lleve a unos cambios. Se encuentran programas académicos que ven la autoevaluación como una obligación y un cumplimiento de requisitos, lo que ya acabo de decir. Frente a los cambios explícitos en el currículo, no todos los programas han realizado procesos de transformación curricular por procesos de autoevaluación, ¿cierto? Hay algunos que sí lo han hecho, pero no necesariamente, y realmente pues es válido, porque es que si el currículo es crítico, reflexivo, no es lo que nos digan, ¿cierto? No es lo que el ministerio, la universidad, la vicerrectoría de docencia nos diga, sino que es una reflexión colectiva donde yo como programa diga: realmente hay que hacer unos cambios y tengo que llegar a una transformación curricular. Sin embargo, sí han habido cambios en los planes de estudio, en las estrategias, por ejemplo, de flexibilidad, han levantado requisitos y prerequisitos, han hecho otras versiones de planes de estudio. El factor 4 es el que más presenta observaciones y sugerencias, de todo, pues de flexibilidad, de interdisciplinariedad, de procesos de enseñanza y aprendizaje. En la Universidad de Antioquia es poco lo que se escucha hablar de autorregulación. Falta una cultura de autoevaluación y autorregulación. Y en la gestión curricular, pues aunque trabajan en llave lo que es currículo y gestión curricular, pues a través de los procesos de autoevaluación no necesariamente incide en cómo yo tengo que gestionar mi currículo. Es decir, sí hay unos cambios curriculares, pero no necesariamente la autoevaluación me va a decir o me va a llevar a que incida positivo o negativamente en la gestión curricular. Recomendaciones: diseño de estrategias de autoevaluación y autorregulación. Es necesario que se estructure una cultura de mejora. Se recomienda realizar nuevas investigaciones que aborden otras dimensiones de estudio, como por ejemplo el currículo en acción, ¿cierto? Estructuración de un sistema seguramente de la calidad académica. Y finalmente, pues una línea futuras de investigación a la luz de las teorías postcríticas del currículo, cuáles serían los aportes concretos de los procesos de autoevaluación y autorregulación. Cómo incide el currículo de los programas virtuales en la Universidad de Antioquia en los resultados de los procesos de autoevaluación y autorregulación, y cuáles serían los mecanismos de autorregulación en los programas académicos de la Universidad de Antioquia para actualizar su currícula de acuerdo con las necesidades del contexto y con las nuevas tendencias disciplinares y profesionales. Muchas gracias. A Silvia, en este momento le corresponde la palabra a la profesora Melissa, quien tendrá la posibilidad de hacer las observaciones frente al trabajo. Bueno, felicitaciones, ya estás aquí pues porque también ya se aprueba como una parte del proceso, entonces es importante decirlo desde ya, ¿cierto?
Bueno, hay varios asuntos que yo quisiera destacar y finalmente también quisiera hacerte como unas preguntas, pues también como aprovechando este espacio para que pudieras desarrollar algunos de los elementos que yo sé que por razones de tiempo uno no alcanza a desarrollar de forma como, digamos, lo suficientemente precisa. Hay unas observaciones pues como de entrada que yo quisiera hacer a propósito como del juicio con el que hiciste el trabajo, particularmente digamos ya con esta agrupación que presentas del estado del arte, de los antecedentes, me parece que sería muy importante que intentaras publicar eso, porque por lo mismo que tú señalabas, si bien cuando se quieren hacer estudios de currículo y educación superior, se encuentran referencias al respecto, a veces esas referencias están aisladas o son casos muy precisos y ya como ese ejercicio que haces de agrupamiento y de sistematización yo creo que sería muy valioso para otros que quisieran hacer trabajos como el tuyo, ¿cierto? Y particularmente lo digo porque conocí tu anteproyecto, se vio pues como un avance al respecto, o sea, en ese momento ya había un trabajo en ese sentido y creo que es un trabajo que mejoraste, incluso pues ya en la ejecución del proyecto. Entonces eso sería para mí como un elemento muy importante que dejara, además pues como del ritual que hacemos y el grado mencionado, creo que sería como importante para la proyección académica que te hagas una publicación en ese sentido. Entonces eso sería como uno de los elementos que me parece más importante destacar. Un ejercicio muy juicioso en relación con la recolección de información y la presentación que haces de la misma, una presentación también como muy respetuosa, donde uno ve que esas consideraciones éticas sí se ponen como, se concretan, se materializan. Eso me pareció como muy importante. Bueno, esas serían entonces como cosas que a mí me parecen muy valiosas. Veo también que intentaste hacer algo que te planteaba en la evaluación y es que las unidades de sentido, que las planteabas de una forma muy descriptiva, sí conversaran más con los referentes conceptuales, porque de alguna manera lo que hacías en el informe era, había un apartado muy extenso de referentes conceptuales y luego ellos no nutrían la descripción de los resultados. Entonces uno se quedaba ahí como, bueno, si ella ya hizo este trabajo juicioso de consulta, de sistematización, ¿por qué esto no conversa con la descripción que hace también igualmente juiciosa? Entonces me parece que lo intentas hacer aquí, entonces se retoma como ese elemento y me parece importante. Ahora bien, me sigue faltando un poquito como el tono crítico, porque si bien haces como la propuesta y planteas esa como la ejecución del objetivo específico 3 como una reflexión desde una perspectiva crítica, por la misma perspectiva que planteabas del currículo crítico, pues el currículo crítico no tendría que ver solo con hacer una propuesta, ¿cierto? Porque eso desde la perspectiva de los autores que mencionas, Stenhouse, Gimeno y otros pues que aparecen en el texto y referentes de las teorías críticas del currículo, Giraud, Michael Apple, pues la pregunta desde lo crítico en el currículo y en los procesos de gestión curricular supondría pues no solo decir, bueno, autoevalúese así o inaugure una cultura de autorregulación, sino que plantearía elementos, digamos, mucho más amplios y que también nos obligarían nuevamente a mirar la educación superior y a mirar la universidad desde una perspectiva más allá de lo técnico y más allá de lo regulativo que el ministerio nos plantea o el que el CNA nos plantea. Entonces, en esa medida yo creo que también pues como con eras a las líneas de investigación posteriores e incluso publicaciones, si lograras poner a conversar más eso, yo creo que sería muchísimo más potente el trabajo. O sea, ya el trabajo yo creo que hace un aporte importante a la universidad, creo que sería mucho más pues el aporte si lográramos hacer eso. Y bueno, quería cerrar como con dos preguntas. Tú mencionas la perspectiva crítica y participativa del diseño curricular, en la que se plantean, y lo dijiste de una forma muy oportuna, la idea es que la construcción del currículo sea una construcción deliberativa, crítica, que considere los diversos actores y agentes que participan en el desarrollo de la política cultural, que es un currículo, ¿cierto? Teniendo eso presente, justamente, digamos, por la forma en que tú haces el trabajo, se prioriza la postura de profesores y directivos.
Yo quisiera saber, de alguna manera, como con ya ese trabajo hecho y las reflexiones que puedes hacer, y desde esa perspectiva de lo deliberativo y lo crítico, ¿qué consideraciones, recomendaciones o reflexiones haces respecto de la participación de otros agentes que no aparecen tanto ni en tu informe ni en tu presentación? Estudiantes, egresados, en el caso de la educación superior, empleadores, porque si decimos que es una perspectiva crítica y deliberativa, pues no lo hacemos solo con los profes, ¿cierto? Entonces, digamos, de eso que hiciste, ¿qué reflexiones harías al respecto? Pues como de esa participación de esos otros agentes que desde esa concepción son igualmente válidos, y también desde la misma concepción de currículo que planteas, porque si planteamos un currículo preactivo, esa lógica no solo supone el plan de estudio, sino también el mismo estudiante que se da lugar cuando yo ejecuto ese plan de estudios. Entonces, de pronto, ¿qué consideraciones o reflexiones tienes al respecto? Y en segundo lugar, yo creo que tú nos muestras muy bien como las unidades de sentido en términos de la gestión curricular. Yo creo que es más protagonista que el currículo, de la gestión curricular, de la autoevaluación. Yo quisiera saber si en efecto viste cómo tomaste programas que ya habían pasado por una acreditación, es decir, pasan a una segunda versión. ¿Qué clase de cambios viste finalmente en el currículo preactivo? Porque nos presentas también como la perspectiva de esos agentes curriculares con los que tuviste contacto. Nos hacías una mención específicamente al microcurrículo y hacías más menciones como de recomendaciones. Había que mejorar la flexibilidad, había que mejorar la interdisciplinariedad, pero si en efecto viste cambios en algunos de los programas en este sentido, y también pues como si creerías que la lectura de tu trabajo permitiría visibilizar esa potencia o ausencia de cambios de cara pues como a estos procesos. No sé, quisiera que conversaras como sobre esos dos aspectos, porque creo que también son muy potentes de tu trabajo y creo que en la presentación no alcanzan pues como a salir. Listo. Bueno, frente a la primera pregunta sobre la consideración de estudiantes, en todo este proceso o en la construcción del currículo, pues creo que es fundamental, y de todos, es decir, no solamente de los estudiantes, sino que también es de los directivos, de los administrativos, del sector público. Sin embargo, el trabajo era como recoger o mirar la esencia, esas contribuciones de la autoevaluación, que de por sí es participativa y que se tienen en cuenta como todos estos estamentos, ¿cierto? Pero tomamos en cuenta solamente lo que es profesores y director y el coordinador o el jefe del programa, porque lo que yo quería no era llegar a mirar, bueno, la participación en ese currículo como tal, porque ya estaba, es decir, el currículo, yo no llegué a indagar en los programas donde estaban haciendo esa construcción de currículo, sino que simplemente lo que yo quería era mirar esas evidencias que obviamente estaban los directivos, los estudiantes, pero que ellos me iban a dar cuenta, estos agentes curriculares, que son profesores y los jefes, me iban a dar cuenta si realmente la autoevaluación daba cuenta o contribuía al currículo, ¿cierto? No desdibujo ni voy a quitar pues como la parte de los estudiantes, ni la parte de pues, los otros estamentos, pero realmente para el trabajo de grado pues no lo consideré, porque no era una construcción del currículo, sino que realmente el currículo pues ya estaba. Lo que sí podríamos, lo que sí podría tener presente es en los cambios curriculares que de pronto los programas van a plantear o plantearon, si ellos lo hicieron con la participación de estudiantes y egresados y el sector público. Esa parte sí, es decir, porque ya con los resultados de la autoevaluación y con los planes de mejoramiento, pues se supone que algunos hicieron transformaciones curriculares, y en esas transformaciones curriculares sí
hicieron un proceso pues, participativo y reflexivo donde se tomó en cuenta estudiantes, egresados. Es el caso, por ejemplo, uno de los programas de las ciencias sociales y ciencias humanas y sociales, ¿cierto? En uno de esos programas iniciaron transformación curricular y se tuvo en cuenta, ellos tuvieron en cuenta todos estos elementos, los estudiantes, el sector, los egresados, ¿cierto? Entonces, creo que ahí se tiene en cuenta pues como los estudiantes, pero para mi trabajo de grado solamente tomé profesores y directivos. Y la otra pregunta, profe, ¿me la recuerda? Yo sabía pues que no habías tenido en cuenta estudiantes y no creía que fuera necesario, sino que reflexiones. Claro, pues como... bien, es considerando, nos muestras mucho como en relación de lo que dicen los profesores, los pares, ¿cierto? El experto del CNA, necesidades de transformación en el currículo preactivo, pero uno queda con la duda, vení, si cambiaban algo en el currículo preactivo. Cuando pasaban por estos procesos de autoevaluación, y uno también queda con la duda por lo que nos presentabas de lo que pasaba con planes de mejoramiento, eso que se perdían. Entonces, y esa era la gran pregunta. Entonces yo quisiera que nos desarrollaras como un poquito eso, qué clase de cambios viste. De alguna manera lo que has dicho ya responde un poco la pregunta, pero no sé si habrá entonces como más cambios que quieras señalar. Lo dije ya muy coloquialmente, pero era eso, sí, ya. Sí, coincidían algunos programas con que tenían que renovar registro calificado. Y al renovar el registro calificado, pues obviamente se aprovecha en muchas ocasiones hacer cambios en los planes de estudio, que es pues una parte del currículo donde se puede como ver o materializar todo eso que nosotros pretendemos, ¿cierto? Entonces, sí se encontraron cambios en los planes de estudio, se hizo en la revisión documental el paralelo entre la versión anterior y la que tiene vigente, y sí encontramos, por ejemplo, en la parte de prerequisitos y correquisitos, aunque siguen siendo muy rígidos, sí encontramos que algunos hicieron cambios y han levantado requisitos y prerequisitos. El otro es en los bancos de las selectivas, ¿cierto? Hay un cambio significativo, podemos decir que son cambios casi que de 7 años, de 5, entonces se puede ver un cambio muy significativo en lo que son en los bancos de electivas. La evolución de esos bancos, aunque sigo insistiendo, hace todavía falta que se consolide más este tema, pero sí se ve el cambio de las selectivas, las disciplinares, que son como líneas de profundización, a electivas mucho más de elección del estudiante, que artística, que vi, por ejemplo, planes de estudio que en las selectivas ya tenían jardinería, pintura, fotografía, ¿cierto? Entonces en eso se ve. Sin embargo, también encontré programas donde no hay cambios, es decir, puede, y lo mencionaba ahí en lo microcurricular, pueden encontrar cambios, pero que no ameritan una nueva versión o una transformación curricular, ¿cierto? Porque en lo microcurricular, pues obviamente los procesos de enseñanza-aprendizaje pues no se evidencian. Yo puedo decir, bueno, voy a utilizar esta estrategia para flexibilizar el currículo o voy a utilizar esta otra pero realmente en el plan de estudios o en lo que se ve en los documentos no hay cambios significativos. Bueno, muchas gracias. Igual recuerda, Silvia, que si hay cambio en lo microcurricular, si hay un cambio curricular. Claro, o sea, no en el plan de estudios, que sería uno de los elementos como para precisar, sobre todo desde la concepción de currículo que tú planteas, porque desde la de Tyler no hay cambio entonces en el currículo, porque lo que yo veo en el documento es lo que hay y está igual 7 años después y con un proceso de autoevaluación en medio, pero incluso si te señalan hay cambio allí, también hay cambio curricular, sobre todo desde el enfoque de currículo que planteas. Bueno, muchas gracias, no sé.
Les voy a pedir el favor entonces que nos retiremos un momentito mientras terminamos de realizar el proceso de papelería para hacer la lectura del acta. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Dada la situación particular con respecto de la otra jurado que debe realizar la revisión correspondiente de la presentación y emitir su concepto igualmente, la publicación oficial del acta se hará el día de mañana, pero en principio, y de acuerdo con las observaciones que ha generado la profesora Melissa, damos entonces el marco de aprobación desde la jurado, la profesora Melissa como tal, y el día de mañana estaremos dando la publicación completa y haremos entrega del acta correspondiente una vez que nuestro jurado que se encuentra en la ciudad de Bogotá haga la revisión del video y proceda pues también a hacer las valoraciones correspondientes. Agradecerle enormemente a Silvia en el marco de este trabajo, felicitarla por este espacio y a todos los compañeros que han hecho parte de esta primera corte en el cierre de la maestría. Muchísimas gracias y una muy buena noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe.